Qué gusto que nos acompañen como todos los jueves en una emisión más de En Trending. Hoy hablaremos acerca de la cultura en tiempos de pandemia, cómo ha impactado la COVID-19 a quienes se dedican a la producción cultural, pero también a quienes la consumimos. Y para hacer esta reflexión me acompaña Jacibe Jiménez. ¿Qué onda, Jaci? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, Viri, aquí un poco con frío y pues claro que sí, al no considerarse una actividad esencial, el sector cultural ha sido uno de los más golpeados, pues tanto económicamente, los creadores se las han visto medio negras, pero yo creo que pues es momento de apoyarnos entre los creadores y el público. ¿Tú cómo ves, Viri? Sí, es que ya el mes que viene vamos a cumplir un año de que se diera oficialmente la suspensión de distintos eventos culturales, de algunos cierres de recintos como museos, Los cines, teatros. conciertos. Sí, y entonces pues ahora los creadores, como bien lo dices, pues están en terapia intensiva suplicando por auxilio. Pero sabes también que se me hace interesante resaltar la resiliencia del sector, porque han hecho un gran trabajo en mover lo que son sus propuestas a las nuevas plataformas digitales, ¿no? Sí, que no es nada fácil, no es como que ya solo lo pases y ya no pongas una cámara y grabemos todas las obras de teatro, sino hay que Sí, no. reacomodar el lenguaje, ¿no? El lenguaje de cada una de las actividades como la danza, el teatro. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver en un minuto qué es la cultura? Vamos. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, los hábitos, costumbres, creencias, actividades recreativas, el deporte que elegimos practicar y hasta lo que decidimos hacer en momentos de ocio, conforman nuestra cultura. Es algo muy extenso y abarca todo aquello que manifestamos en ideas y acciones dentro de la familia, en la escuela, con los amigos, en el trabajo y en la sociedad en general. Al oír hablar de ella, sabemos que nos identifica tanto en lo individual como en lo colectivo. Por ejemplo, cuando escuchamos la expresión cultura mexicana, imaginamos nuestra diversidad, la historia pasada y presente, las distintas lenguas, los platillos tradicionales, danzas regionales, las cosmovisiones heredadas de los pueblos prehispánicos y mucho más. La cultura es un universo que no podemos encasillar, pero sin duda alguna la hacemos todos los días con una buena dosis de creatividad y esfuerzo para expresar lo que somos. Sin duda la cultura es un abismo como la sociedad misma y tan diversa que puede ser, que nos hace ser parte, es nuestra identidad, pero pues bueno, interviene también la industria cultural como ello, ¿no? Y ha sido, como decíamos, un sector del más golpeado y a partir de la falta de recursos y todos estos detalles. Así es que cuando hablamos precisamente del impacto al sector cultural y a la industria, como bien nos lo mencionas, pues es imposible no pensar en todas las afectaciones que han tenido los directores, los artistas, los mismos productores, incluso también antes de la pandemia ya venían arrastrando algunas batallas como lo es la reducción de recursos, por ejemplo, ¿no? Al sector cultural. Pero bueno, pues ¿qué te parece si para entrar más en contexto y en detalle vamos a ver la primera parte del reportaje? Vamos a ver. El sector cultural contribuye a la formación de la identidad del país a través de su valor económico y simbólico. Las actividades artísticas y de producción creativa han sido consideradas no esenciales ante las restricciones de la pandemia, provocando un sinfín de problemas y una búsqueda constante para recrearse y salir adelante. Cifras de la cuenta satélite de la Cultura de México indican que durante el 2019 este sector generó una producción al 3.1% del PIB nacional, y aunque es un resultado que confirma su tendencia decreciente por la pérdida de dinamismo en producción y difusión de proyectos, no deja de ser un sustento para muchas familias. Se tuvieron que despedir muchísimos trabajadores. No ha sucedido en la universidad, pero en otros ámbitos del sector cultural sí. Lo acabamos de ver en la Fonoteca Nacional, que estuvieron a punto de correr al 80%, de despedir al 80%. Bueno, y los trabajadores que quedan están en una situación de incertidumbre y la mayoría sin condiciones de seguridad social. El INEGI registró 1.395.644 puestos de trabajo relacionados con actividades culturales, lo que representa el 3.2% del total de ocupaciones, y con la llegada de la pandemia se redujeron el 1.6% a tasa anual los puestos de trabajo en el sector. Esto habla de una crisis que ha existido desde hace años y se acrecentó a raíz de la COVID-19. Y en este sentido sí veo una crisis de la política cultural. En general, los recursos se han visto bastante reducidos.
los programas son muy declarativos, son básicamente declarativos. Incluso los programas que se consideran fundamentales para esta administración han ido perdiendo fuelle, han ido perdiendo capacidad de impacto y recursos, y hay una crisis, creo, en la política cultural. Las personas que trabajan de manera formal en el sector ganaban un promedio de 100,000 pesos al año, equivalentes a 3 salarios mínimos diarios. No obstante, hubo ramos de la cultura y el arte donde se percibieron menos ingresos de la media por su labor. Los empleados de bibliotecas ganaron un promedio de 1.6 salarios mínimos diarios, compañías teatrales, dancísticas y de espectáculos 1.4 salarios mínimos al día, mientras que los artistas independientes fueron los que menos ganancias obtuvieron por su trabajo, con un promedio de 80 pesos al día. Esa crisis yo la expresaría en algunas líneas. Una son los recursos. Otra línea de la crisis de la política cultural es institucional. Los propios aparatos están viéndose constantemente rebasados. Hay una crisis también en cuanto a la presencia pública, a la manera de hacer política cultural, que se manifiesta muy claramente, por ejemplo, en las concepciones que tiene el gobierno federal, sobre todo el presidente de la República, donde difícilmente le escuchamos la palabra arte, ¿no? Esa visión de una práctica, una política cultural asociada a la parte creativa, al arte, se ha visto pues marginada, y se ha centrado en la idea de que la política cultural es la expresión, digamos, de tradiciones gastronómicas, culinarias, etcétera. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los creadores generen nuevas estrategias para llegar al público en tiempos de pandemia. Sin duda el sector cultural se encuentra enfrentando muchísimos retos, pero ¿qué está pasando dentro de la UNAM? Para ello nos acompaña el maestro Juan Melia, director de Teatro UNAM. Lo saludamos con gusto, maestro. Hola, maestro. Hola, un placer por estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, para nosotros también es un placer tenerlo por acá. Maestro, como hemos visto a lo largo de todos estos meses, nuestra universidad no se ha detenido, muy por el contrario, y la Coordinación de Difusión Cultural ha hecho una gran labor por acercarnos la cultura hasta nuestros hogares, que es precisamente el primer punto con el que queremos comenzar esta entrevista. ¿Cómo ha sido el reto de llevar las actividades que normalmente se hacían de forma presencial a las plataformas digitales con el programa Cultura UNAM en Casa? ¿Cómo ha sido la respuesta y cuál es el balance que tienen ustedes a partir del trabajo realizado durante todos estos meses? Bueno, Cultura UNAM en Casa fue una instrucción que empezó desde el inicio de la pandemia por parte del doctor Volpi, para que todas las direcciones y centros de trabajo de la Coordinación de Difusión Cultural hiciéramos un viraje en nuestra actividad, trabajando en una doble línea. En primer lugar, en ayudar a creadoras y creadores, compañías, productores, editoriales, a seguir produciendo ahora en esta nueva medialidad, ¿no? Y por otro lado, a seguir manteniendo una constante actividad hacia los múltiples públicos, espectadores, audiencias, lectores, que conforman aquello que se constituye como los seguidores de lo cultural, ¿no? Claro. O hasta que pudiésemos incrementar dichos seguidores. Así es, y justo en este reto grandísimo en el que se están enfrentando, ¿hay iniciativas y apoyos a gestores culturales? ¿Nos podría dar algunos ejemplos de ello? Una de las acciones más importantes que se ha venido desarrollando ha sido también en otra doble vía. Empezar a producir actividades de ámbito digital nuevas, ¿no? Con todo lo que ha implicado para las creadoras y los creadores de nuevos retos. Tal vez para la cuestión del cine o de la música, el viraje hacia lo digital era más sencillo porque ya estaban ellos trabajando en esa línea, pero en disciplinas como las exposiciones en museos o la danza, la ópera o el teatro en lo particular, ha sido un proceso bastante complejo y por supuesto que había que producir proyectos nuevos. Lo segundo que se hizo fue lanzar una serie de convocatorias, sobre todo pensando en el gremio independiente, para ayudarlos en un momento donde lo presencial
había sido absolutamente disminuido, había sido eliminado de la posibilidad y había que apoyarlos para que pudieran seguir manteniendo vivos sus diferentes proyectos. Claro, maestro, y a partir de esto también nos llama la atención que precisamente la coordinación puso manos a la obra para poner en marcha algunas estrategias que han ayudado no solo al sector cultural de nuestra universidad, sino también al sector cultural nacional, como lo es, por ejemplo, la encuesta nacional sobre hábitos y consumos, el documento que se convirtió después en un libro para salir de terapia intensiva, y nos gustaría que nos comentara precisamente a partir de los resultados de estos documentos, ¿cómo se ve el panorama del sector cultural en México? Lo que se intentó es no solamente generar actividad y mantener la actividad hacia los diferentes públicos, sino también estudiar cómo estaba impactando la pandemia al sector cultural, hacia las creadoras y hacia las audiencias. Se hicieron varias acciones. La primera que citabas fue la encuesta nacional para conocer el impacto económico y emocional entre los miembros del sector cultural en el país, aquellos que lo construyen. Eso se hizo a principios de la pandemia y en octubre pasado lanzamos la encuesta nacional también sobre hábitos y consumo cultural, esta última solamente dirigida a públicos. Lo que vimos es que el impacto en ambos casos eran realmente muy duro, muy doloroso, y que no se podía dejar de generar proyectos de atención y ayuda, ¿no? Por consiguiente, también vimos que hacia el público el viraje hacia lo digital estaba siendo más fácil para ciertas personas que tenían acceso a Internet, diferentes herramientas digitales, y que era también una experiencia digital diferenciada en relación a la edad, a género, a ingresos, y que teníamos que específicamente trabajar hacia los diferentes públicos, diferenciando nuestras actividades para poder aumentar su participación, ¿no? Hay un enorme extrañamiento de la vida colectiva de lo que es la cultura. Hay unas ganas tremendas de estar sentado junto con otra persona viendo una obra, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr a través de estos instrumentos, pero creo que poco a poco y gracias al enorme esfuerzo de ambas partes, de creadoras, creadores y públicos, se está logrando cada día más. Maestro, ¿el consumo de cultura digital vino para quedarse? Sí, al igual que no se ha ido el presencial. Creo que ambos procesos van a convivir, ¿no? Con procesos de teorización que se van a tener que hacer cada vez más profundos y que van a encontrar su justa medida, ¿no? Habrá creadoras y habrá públicos que se interesarán más por uno o por otros, pero creo que los dos van a convivir sin ningún problema. Creo que es algo absolutamente natural ya a nuestra época, y ello nos implica a los gestoras culturales tanto de ámbito independiente como público, el aprender y el querer utilizar estas nuevas herramientas, siempre extrañando lo presencial, que esperemos que muy pronto podamos tenerlo de nuevo entre nuestras vidas. Así es, maestro, lo extrañamos todos. Tenemos literalmente un minuto, pero nos gustaría que cerráramos esta entrevista, que nos platicara usted como parte precisamente del gestor cultural, desde su experiencia, ¿por qué atender más al sector cultural? ¿Por qué ponerle especial atención en estos momentos tan complicados de pandemia? Bueno, la cultura es el reflejo de quienes somos como personas y también como sociedad. No es solamente una pintura hecha por una sola persona, no es solamente un texto escrito por una sola persona, sino todo lo que nos lleva a poderlo construir y a poderlo vivir. Se podría decir que es la experiencia del ser humano plasmada en diferentes soportes, ¿no? Sea el cine, el teatro, la danza, la música, la alimentación, lo artesanal, todo lo que nos conforma como sociedad se ve absolutamente reflejado en la cultura, y los procesos de lectura histórica de los momentos del pasado siempre tienen un reflejo en este tipo de soportes y formas. El negarlos, ¿no?, es negarnos a nosotros mismos, a aquello que hoy nos está pasando en nuestra casa, en nuestra calle, con nuestra familia, en nuestras relaciones. Y creo que eso
es innegable, eso hay que defenderlo, hay que defender la construcción de la memoria de lo que fuimos, de lo que fueron nuestros antepasados y de lo que nosotros estamos siendo hoy. Por consiguiente, la cultura es ese espejo donde nos estamos viendo y construyendo al tiempo. Así es, maestro. Pues el tiempo apremia y terminamos esta entrevista. Sin embargo, le agradecemos mucho que de su propia voz nos haya contado qué es lo que está haciendo la UNAM para apoyar a la cultura en estos tiempos tan complicados. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas Muchas gracias a gracias, ustedes. maestro. Muchísimas gracias a las dos, Viridiana y Yasira. De verdad, gracias por preocuparse y por interesarse por lo cultural, que como reiteré, es algo de lo que no podemos correr. Aunque quisiéramos, ahí va a estar y ahí estaremos reflejados todos en ello. Ya regresamos a En Trending con mucha más información y es que precisamente esta mañana se inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que pues por obvias razones este año va a ser completamente virtual. Y es que no sé tú, Jasi, pero la verdad es que la Filminería es uno de mis eventos culturales favoritos, siempre nos tiene preparadas grandes sorpresas y pese a las circunstancias siento que esta vez no va a ser la excepción, ¿no? No, al final de cuentas la FIL siempre nos llenaba de emoción esta cercanía que podías tener con los escritores, ¿no? Tenías el libro y el escritor ahí a un lado. Pero bueno, pues no olvidemos que van a seguir habiendo todas estas actividades, talleres, conferencias de manera virtual, de manera diferente, pero ahí estarán. ¿Qué te parece si vamos a ver la nota que nos preparó Paulina? Claro, vamos a verla. Por primera vez en 42 años, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo de forma virtual. En esta edición se realizarán 60 actividades culturales que podremos seguir desde nuestros dispositivos móviles. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, que es hacer una feria virtual. Es nuestra primera feria, es una experiencia para todo el equipo de la feria. Hemos tenido que aprender nuevas cosas, reinventar nuevamente nuestras formas de trabajar, de comunicarnos, la logística de las actividades. Durante 12 días, la Filminería invita al público a ser parte de 5 actividades diarias, entre presentaciones de libros, talleres, pláticas, narraciones, mesas de discusión, conferencias y lecturas con la presencia de diferentes editoriales mexicanas e instituciones de la UNAM. Tratamos también de rescatar, por un lado, la participación obviamente de las editoriales y de las instituciones que nos siguen año con año, que han participado, pero también de rescatar ciertos programas, ciclos, principalmente ciclos que año con año hemos estado organizando como feria y que ya han sido como una tradición que la gente los busca, y también incluimos el ciclo de divulgación económica, también el ciclo de cultura de la legalidad, nuestra jornada de horror, que en esta ocasión estará dedicada a Amparo Dávila. La Filminería se ha convertido en el encuentro editorial más antiguo de nuestro país. Es una fiesta literaria que reúne y presenta las novedades de la industria editorial mexicana. Esta feria es una de las más esperadas por el público y la comunidad universitaria. Este año se conmemorará el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, considerado el poeta nacional, también el centenario del natalicio de Tito Monterroso, escritor guatemalteco, y el bicentenario del nacimiento de Charles Baudelaire, poeta francés, y Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso del siglo XIX. La feria reunía más de 1,300 actividades año con año y la visitaban alrededor de 137,000 personas. A pesar de los retos que enfrenta en esta edición especial, se espera reactivar a través de las plataformas digitales a la industria editorial, la cual ha sufrido grandes pérdidas con la disminución del 80% de ventas de libros y ampliar su presencia en otras partes del mundo. Eso creo que es una de las ventajas que nos permiten estas plataformas, que además pueden participar también autores de otros países, como en este caso vamos a tener a Irene Vallejo, que ahora está su libro de El infinito en un junco, ha tenido todo un vuelo, ¿no? Totalmente ha impresionado a muchos lectores y nos permitió, precisamente gracias a la virtualidad, poder contar con ella y disfrutar de su charla. Más libros, más libres es el lema de la Feria Internacional del Palacio de Minería en su edición 42, que promueve el hábito de la lectura, el aprendizaje a través de la cultura y te invita a ser parte de esta fiesta del 18 de febrero al 1 de marzo a través de sus páginas de Facebook y YouTube. Si nos damos cuenta, la Filminería es un claro ejemplo de lo que está pasando con el sector cultural y cómo es que se están pasando al consumo digital. Pues si vemos
tiene el 80% de disminuciones de ventas de los libros y eso se vuelve un poco complicado. Así es, así justo lo que me ha encantado, como lo comentas, es cómo los creadores han llevado sus propuestas a estas plataformas. Y es que personalmente la cultura y las actividades, sobre todo culturales en línea, me han ayudado a sobrellevar el encierro y a sobrellevar incluso anímicamente la pandemia. Pero ¿qué te parece si vamos a ver más detalles precisamente de este tema en la segunda parte del reportaje? Vámonos. La cultura nos ayuda a derribar barreras, barreras al conocimiento, barreras a la información, barreras a la libertad de expresión, barreras a la creatividad, inclusive barreras al ocio. Eso nos da la cultura. La cultura nos puede dar un mundo de inclusión, un mundo de equidad, puede contribuir a la paz. Por eso es esencial en nuestra vida. Quienes crean contenido cultural han optado por la conectividad masiva, donde la industria logró llevar lo presencial a lo virtual, apostando al consumo digital como herramienta. Inmediatamente hay que señalar que el sector cultural se caracteriza por su creatividad y esto mismo hizo que se desarrollaran nuevas prácticas. Algunas ya estaban en curso, había muchos artistas que habían ya iniciado su exploración en los medios digitales desde hacía bastante tiempo, pero con estas condiciones muchos más lo hicieron. Entonces, junto con, digamos, la crisis que provocó al suspenderse actividades, se abrió este otro campo de actividad al volcarse en lo digital. Los creadores se están enfrentando a diversos retos, entre ellos la brecha digital que está marcada por la desigualdad social. La desigualdad la hemos vivido, pero obviamente se ha expresado de manera distinta. Con la apertura de estas nuevas formas de difusión en lo digital, los elementos de diferenciación, de segregación son distintos y tienen que ver con las posibilidades de acceso, con los instrumentos con los que nosotros nos conectamos, incluso con la propiedad misma. Los estudios han mostrado muy claramente que el instrumento más importante para la conexión a esta cultura digital ha sido el teléfono. Esta nueva realidad pone en evidencia las brechas digitales, pues el 44% de los hogares en México no cuentan con conexión a Internet, pero al mismo tiempo es una salida para que el sector cultural pueda seguir cumpliendo su función. Según la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020, indica que el consumo de productos culturales ha aumentado y se ha diversificado durante el confinamiento. El problema que han tenido algunas instituciones es querer trasladar los programas presenciales a la virtualidad. Inclusive son públicos diferentes, fíjate. No es la misma audiencia la que está tras la pantalla que la que está en la presencialidad. Y los lenguajes son totalmente diferentes, entonces lo que hay que hacer es utilizar el lenguaje de la virtualidad para crear nuevas modalidades que perfectamente podrán perdurar. De alguna manera, la demanda de servicios digitales compensará el golpe económico hacia este sector, buscando y exigiendo al gobierno federal los recursos necesarios para que la industria cultural continúe. Mientras que entre el público y los creadores, la resiliencia se vuelve elemento para seguir avanzando. Pues como vemos, las actividades culturales no solamente nos ayudan a llevar el estrés y las preocupaciones, sino que también se convierten en una importante fuente de conocimiento y opciones hay muchas, ¿no, Jessy? Sí, demasiadas son las opciones que podemos encontrar en la vía virtual, pero ¿qué te parece si vamos a ver las recomendaciones que nos hace Frida? A ver. A pesar de que continúa la pandemia por COVID-19, el mundo de la cultura sigue ofreciendo espectáculos, actividades y exposiciones para el deleite de las personas, adaptándose al cambio de lo presencial a lo virtual. Aquí te damos algunas recomendaciones que puedes disfrutar desde tu casa. La compañía Danza UNAM sigue ofreciendo sus funciones dominicales del taller coreográfico. Puedes ver diferentes obras de su repertorio, como Carnaval de Daniela Vázquez y El Mar de Gloria Contreras, a través de su live stream en Facebook.
Si tienes ganas de explorar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, puedes hacerlo mediante un recorrido virtual. 3 exposiciones de artistas latinoamericanos te esperan para conocer las nuevas realidades de las mujeres a partir de la pandemia, un memorial de las víctimas de COVID-19 y una muestra dedicada a reflexionar sobre la incertidumbre, el amor y los recuerdos. También puedes conocer 14 museos de la Ciudad de México por tours virtuales. Google Arts and Culture y las páginas web de los recintos están listos para llevar hasta tu hogar el arte y la cultura. En el Museo Dolores Olmedo te espera la exposición Frida Kahlo, Me pinto a mí misma, donde puedes apreciar a detalle más de 200 pinturas. Las paredes del Museo Nacional de San Carlos nos ofrecen la oportunidad de ver obras de la época del virreinato y viajar a las calles de Europa con el tour virtual tipo Street View. El Museo de Arte Popular, el Nacional de Antropología y Bellas Artes, entre otros, son opciones para escapar un momento de la fatiga pandémica y disfrutar del arte, la historia y la cultura. Aprovecha la propuesta internacional. Los museos más famosos de Nueva York, París y Londres también están para tu deleite con visitas virtuales, como la del Museo de Watermark at Brooklyn Heights, llamada No Another Second, ni un segundo más, que reúne retratos de 12 personas LGBTTI de la tercera edad que comparten cómo vivieron en una época en la que ser ellos mismos y amar a quien deseaban era un crimen. Si lo tuyo es el teatro, te recomendamos que cheques la página de Teatrix, un catálogo de obras para todos los gustos creado para disfrutar del teatro de manera digital. Puedes encontrar desde comedias, monólogos, clásicos y dramas hasta musicales. Diversas compañías teatrales de México forman parte de esta plataforma streaming que se ha convertido en una alternativa para seguir trabajando. Una opción interesante es el Festival de Monólogos 2021. Cualquiera que sea tu elección, recuerda vivir la cultura. Oye, qué interesante esto que a través de las plataformas digitales incluso podemos viajar y conocer exposiciones de otros países, que bueno, podría ser impensable a lo mejor en algún momento, sobre todo en estos tiempos, ir hasta allá, ¿no? Sí, me parece muy interesante y creo que aún no me la creo cómo es que van cambiando las cosas, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos trae muchas cosas que reflexionar y entender que, bueno, hoy la cultura la tenemos aquí, o sea, en nuestra pantalla. A veces se nos hacía muy difícil por los costos, ¿no? Veo, por ejemplo, el ballet de Amalia Hernández, que difícilmente lo podríamos tener, pero hoy lo podemos ver a través de nuestra pantalla. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para poder acercarnos a todas aquellas actividades que en su momento no teníamos acceso. Así, incluso la plataforma que ha puesto a disposición también la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Contigo en la Distancia, me parece visualmente muy bonita y muy atractiva. Y bueno, tiene chorrocientas actividades que hacer entre teatro, música, incluso manualidades. Pero bueno, Jasi, pues para ir cerrando nuestro programa, pues es importante recordar que la cultura forma parte precisamente de nuestra identidad. Y bueno, hoy como audiencias nos toca ir de la mano con los creadores para soportar esta difícil situación, pero también se queda sobre la mesa el que de ahora en adelante seguramente vamos a tener un modelo híbrido de gestión cultural. Exactamente, no olvidemos que la cultura nos ha salvado de muchas formas y nos ha hecho conscientes de otras tantas, así que no queda más que apoyarnos entre los creadores y el público y seguir disfrutando de todas estas nuevas dinámicas. Pero por hoy es todo y nos vemos la próxima semana aquí en Trending. Oye, Viro, una pregunta, ¿pero crees que podamos volver a grabar en Trending con toda esta cosa de los apagones? Porque yo me he quedado sin luz todas las noches. Oye, sí, yo también, pero sería bueno que revisáramos el tema a mayor profundidad la próxima semana. ¿Te late? Sí, yo creo que va a seguir estando en tendencia. Ok, lo revisamos.